Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquicas, a un nuevo capítulo del curso de C en el que hablamos más de archivos, para variar. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la función fgetS, que es una función que sirve para leer cadenas de caracteres, pero de una manera mucho más radical. Porque sí, yo os he hablado ya de fgetC, que nos permite leer un carácter, pero oye, cuando estás leyendo un archivo un poco largo, pues a veces te interesa ir un poco más deprisa. Entonces, fgts es una función que sirve para leer directamente cadenas de caracteres, es decir, leer en bloque un montón de caracteres de un archivo y depositarlos en un buffer, en un array de tipo char, donde podamos dejar esos caracteres que hemos leído. Por ejemplo, en este caso yo voy a utilizar fgts. Es una función que acepta tres parámetros. El primer parámetro es el buffer en el que vamos a dejar nuestros caracteres leídos. Por ejemplo, si yo quisiese guardarlos en el array buffer que tiene 80 caracteres, pues pondría aquí buffer, ¿vale? Simplemente un puntero a mi buffer, que en este caso, como es un array, pues es simplemente una referencia al puntero sin más, o sea, al array sin más, y ya está. Como segundo parámetro le digo cuántos caracteres quiero que se lean como mucho, y esto es importante por una razón esencial, y es que fgts, si no le pudiésemos decir cuántos caracteres como mucho queremos que lea, pues leería tanto como pueda, pero claro, como esto es C, no sabe cuántos caracteres caben en el buffer, porque en C los strings terminan por el /0, pero no hay nada como tal que diga este buffer tiene 80 caracteres, simplemente es el fgt va a ver memoria y va a escribir, y si no le dices que pare, pues fgt dice yo veo memoria, yo escribo en memoria y sigue escribiendo. Entonces le tenemos que decir un límite para que, oye, no te pases escribiendo. Entonces aquí normalmente lo que hacemos es poner el tamaño del buffer para asegurarnos de que no escribes en este caso más de 80 caracteres. ¿Por qué? Porque si no le pudiésemos parar y leyese más de 80 caracteres, seguramente escribiría fuera del buffer y tendríamos lo que se conoce como un desbordamiento de buffer, un buffer overflow. Y eso vale, en muchos casos el sistema operativo se va a dar cuenta. ¿Por qué? Pues porque si no hay más variables en memoria, el sistema operativo va a ver que hay alguien intentando escribir en una posición de memoria que no está reservada para el programa y entonces va a terminar la ejecución. Pero si después de este buffer viniesen más variables, lo más probable es que fgts, si no se pudiese parar, sobreescriba el contenido de esas variables y las pise, porque todo está en memoria al fin y al cabo. Entonces, es importante no cometer errores de tipo buffer overflow y por eso siempre tenemos que decirle un valor sensato de límite. De hecho, existe una función llamada getS que no la vamos a ver porque no tiene este parámetro y por lo tanto es considerada insegura. De hecho, esta GCC cuando compilas, si se encuentra un getS te muestra un aviso de oye, no uses getS, por favor. Y por supuesto, el tercer parámetro es el descriptor, donde íbamos a ir sin él. Entonces, con esto, fgts nos devuelve un código de retorno que, si sale bien, es el mismo buffer. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si fgts sale bien, se devuelve a sí mismo. Bueno, no a sí mismo, sino que devuelve el parámetro que le hemos dicho. Es decir, esto nos va a devolver una referencia, y si sale bien, referencia es un puntero que apunta al propio buffer, ¿vale? O sea, al final es la misma dirección de memoria. Pero si hay un error, pues nos va a devolver null para que podamos gestionarlo. ¿Por qué puede salir mal? Pues porque haya un error de lectura en general. Es lo que decía en el capítulo de fgetc. Imagínate que entre que tú haces el fopen y haces el fgts, pegas un tirón del disco USB y ya no puedes seguir leyendo. Pues evidentemente tienes un error de lectura que tienes que tratar. Pero por ejemplo, imagínate que estás al final del archivo, otra vez estás en un EOF y tratas de hacer un fgts, pues evidentemente ya no puedes leer de donde no hay. Entonces te devuelve un error que se comprueba con la función feof, que es de tipo ya has llegado al final del archivo. Así que, por ejemplo, si tenemos una referencia, si lo que nos devuelve es válido, y en este caso, pues mira, yo me lo voy a ahorrar y voy a poner directamente el fgts en el if, podemos proceder a escribir lo que hemos leído. Y en este caso lo que habremos leído será lo siguiente: Madrid. ¿Por qué? Pues porque fgts también tiene dos condiciones en las que se detiene. fgts deja de leer caracteres cuando se encuentra un salto de línea. Y esto va al hilo de lo que decía en el vídeo anterior. En función del sistema operativo en el que estés, pues se detendrá antes o después.
Si estás en Windows, pues se detendrá después del /r/n, te lo gestiona ya gratis. Y en general en Unix, por ejemplo aquí en este caso que estoy grabando esto desde Linux, pues se detiene cuando se encuentra el /n al final de la línea número 1. Entonces ahí es donde deja de leer. Pero también deja de leer cuando lo que se encuentra es un carácter EOF. O sea, si mientras está leyendo lee caracteres, pero el archivo termina abruptamente, ahí también deja de leer, evidentemente. ¿Por qué en ese caso sí que va a leer? Pues porque, a ver, la diferencia en lo que devuelve cuando se encuentra en un EOF está en si ha leído más caracteres o no. Si justo el primer carácter que lee FGTS es un EOF, devuelve error. Pero si hay más caracteres leídos antes, por ejemplo, si la línea 7 tuviese texto, pues nos devolvería esta línea que ha leído perfectamente, más que al final pues termina por EOF, entonces lee pues hasta llegar al EOF. Pero esas son las dos condiciones que hace que se detenga. Y luego, por supuesto, otra condición que hace que se detenga es que haya leído el tope de caracteres. Si lee el tope de caracteres, pues oye, no puede continuar. Entonces ahí se detiene para que podamos proceder. De modo que, una vez más, yo puedo seguir haciendo esto, meterlo en un bucle while como vimos en capítulos anteriores y repetir esto hasta que no hayamos alcanzado temperaturas, hasta que no hayamos alcanzado el final del archivo. Y gracias a eso pues podemos también leerlo línea a línea en este caso. Pero por ejemplo, vamos a explotar un poquito más estas condiciones de salida que tiene la función FGTS para rellenar aquí un poquito y contaros un poquito más de utilidad. Si no solamente en esta línea tuviese Madrid, sino que tuviese un montón más de cosas, pues en este caso, como el buffer solamente tiene 80 caracteres, leería 79 caracteres. ¿Por qué 79 y no 80? Pues porque una cosa que también nos regala FGTS es el /0 al final de lo que ha leído. Por lo tanto, solamente va a leer 79 caracteres para que el último carácter que lee sea el /0. ¿Vale? Entonces, leemos 80 caracteres y luego nada, la siguiente vez que leamos de FGTS, pues leemos los demás caracteres que queda hasta que termine la línea. ¿Vale? Y cuando termina la línea, pues ahí dice hemos terminado y hasta ahí podemos seguir leyendo. Pero por ejemplo, si alcanzásemos el fin de línea, o sea, si alcanzásemos el fin de archivo, pues nos lo leería igualmente. Esto es un poco complicado porque normalmente la mayoría de editores, sobre todo en el mundo de Linux, lo que hacen cuando guardas es que te meten automáticamente una línea en blanco al final, por cuestiones históricas. En general, a los editores de Linux no les gusta mucho, en general a los editores de Unix no les gusta mucho tener un fin de línea que no esté, o sea, un fin de archivo en una misma línea. Les interesa que siempre esté en una línea separada. Pero normalmente todos los editores tienen una cosa que es terminar los archivos con una línea en blanco. Entonces, si yo desactivo esta opción, ya podemos tener aquí el EOF en medio de la línea, ¿vale? Y en este caso, pues de nuevo, encontrarse el EOF en medio de la línea también es una condición para que termine de leer. Como veis en este caso, a pesar de que se ha encontrado un EOF, como ha leído más caracteres, pues evidentemente funciona bien, no te devuelve un error de golpe. Pero cuando vas a leer el contenido, pues lees hasta llegar al fin de línea, o sea, al fin de archivo, perdón. Una particularidad muy importante, como habréis podido apreciar por otra parte, es que cuando lees un archivo con FGTS y te encuentras un carácter de fin de línea, también te lo regala, ¿vale? Fijaos que aquí si yo quito el /n, pues no pasa nada, el /n ya viene aquí implícito, porque FGTS los conserva, o sea, la que lee el /n te lo regala ya puesto, dice toma, para ti. Entonces, esas son las particularidades acerca del funcionamiento de FGTS. Simplemente, pues una manera un poquito más rápida de leer líneas de un archivo. Recordad, GTS mal, FGTS bien. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.